Buenas tardes, mi nombre es Eliana Ariza, soy participante de Finanzas Internacionales Sección A. Hoy vamos a desarrollar lo que es el tema número 3, que son los cálculos cuantitativos para la evaluación financiera internacional. Cuando hablamos de cálculos cualitativos nos referimos a las cualidades, características o incluyendo las calidades de un objeto de estudio. Ahora, cuando hablamos de cuantitativos nos referimos a cantidades, a las cifras que son importantes para los cálculos que realiza una empresa. El estudio de factibilidad se refiere a un instrumento que es importante para la toma de decisiones al momento de desarrollar un proyecto. Él nos ayuda a saber la viabilidad del proyecto, también a conocer las áreas de oportunidades que éste puede tener. El estudio de factibilidad del mercado se basa en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos obtenidos en una situación de mercado específica en la que se enfrenta la organización en un tiempo específico. El estudio de mercado es muy importante porque nos ayuda a conocer las características que debe tener un servicio o producto para que éste sea exitoso. Aquí influyen varios instrumentos, el principal es el producto. Para conocer las características del producto se hacen entrevistas, encuestas que nos permiten saber si el producto es capaz de cubrir las necesidades de los clientes o de los usuarios. Aquí se debe definir también si el producto va a ser para la importación, si va a ser un producto tradicional, si es un producto innovador o es un producto que viene a complementar o suplementar uno ya existente. El consumidor. Se estima la población posible que puede adquirir este producto, se separa en características, como pueden ser la edad. Se separan en grupos entre 20 y 30 años y 30 y 40 años y se compara el poder adquisitivo que estos pueden tener. La demanda del producto. Aquí entra en juego, como lo acabo de explicar, el poder adquisitivo que tienen los clientes o usuarios, y esto es muy importante para saber la producción que se debe tener. La oferta del producto. Aquí se toma en cuenta la cantidad de productos que elabora la competencia. Se toman en cuenta las empresas más importantes. El precio del producto. Existen diferentes modalidades para saber el precio de un producto. Esto puede ser según el mercado interno, el mercado externo, según la fijación de precios del gobierno, según la fijación de precios de costos o demanda. Cuando ya tenemos definida esta modalidad es la que nos va a ayudar a los cálculos del proyecto. El mercado. El mercado no debe ser un mercado que esté saturado, debe ser un mercado que sea innovador o en crecimiento, que la competencia sea manejable y debemos saber cuáles son las ventajas, desventajas que nos ofrece y conocer los clientes y los proveedores con los que vamos a trabajar. La comercialización. La comercialización se debe definir si va a ser directa, si va a ser a puertas, si va a ser mayorista, minorista, si va a ser al consumidor. Aquí entra en juego si se va a utilizar publicidad para dar a conocer el producto. La administración. La administración es el capital humano, debe estar capacitado para cumplir con las actividades para desarrollar el proyecto en el tiempo establecido. La economía. La economía es muy importante en el momento de desarrollar un proyecto debido a que nos va a ayudar a saber cuáles son los gastos. Tipos de estudio de factibilidad del mercado. Cualitativo se refiere a las entrevistas personalizadas aplicadas a un grupo de personas en específicos que nos permiten obtener hipótesis para conocer las características y las modificaciones necesarias para aplicar al proyecto, al producto. Cuantitativas. La mayoría de los estudios son cuantitativos.
¿Por qué? Porque nos permite saber cuántas personas compran un producto, con qué frecuencia compran ese producto y así podemos tener cifras estimadas sobre el proyecto. Etapas del estudio de factibilidad del mercado. Existen 4 etapas principales. La número 1 es definir los objetivos y conocer el problema que se quiere solucionar. La segunda, realizar una investigación exploratoria para conocer la situación actual del proyecto. Búsqueda de información primaria. Se basa en lo que son las entrevistas, en lo que es la observación y encuestas cualitativas. Análisis de los datos y presentación final. Aquí es el resumen total de las conclusiones obtenidas durante el desarrollo del estudio. Estudio de factibilidad técnica. El estudio de factibilidad técnica es básicamente lo que es la tecnología y el conocimiento para desarrollarla en todas las áreas del proyecto. Incluyen lo que es maquinaria, infraestructura, ambiente, geografía, las bases legales, ambientales. Entonces, el estudio de factibilidad técnica es sumamente importante para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto. El estudio de factibilidad medioambiental. Cuando se va a desarrollar un proyecto, se debe tomar en cuenta las restricciones, las condiciones y las características y oportunidades que nos ofrece un proyecto en cuanto al medio ambiente. El estudio de factibilidad ambiental es un estudio previo que se hace tomando en cuenta los factores ambientales como son fauna, clima, suelo, biología, tiempo de conservación, entre otros factores. El estudio de factibilidad ambiental se ha convertido en una pieza muy importante debido a lo que es la transformación de la conciencia a nivel mundial. Todo y cada uno de los pasos que se dan en pro a la conservación del medio ambiente. Es aquí donde entran en juego factores muy importantes al momento de desarrollarlos, como es la sociedad, la cultura, la historia, la política, las leyes, entre otros factores. Es importante el estudio de la factibilidad ambiental para conocer si es viable el proyecto, si nuestra inversión en realidad va a ser rentable en cuanto a lo que es el medio ambiente. Cuando se va a realizar una inversión, se deben evaluar los impactos ambientales que éstas van a tener. ¿Cuáles van a ser los impactos? ¿Cuál va a ser el grado de afectación? Debemos tomar en cuenta que se basan en lo que es una gestión de tecnología ambiental adecuada, que se basa en tomar de la naturaleza lo que somos capaces de reponer. Estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es un estudio objetivo y técnico que nos ayuda a prever cuáles van a ser los impactos que va a tener este proyecto sobre el medio ambiente. Es decir, también conocemos cuál va a ser la sustentabilidad a mediano y largo plazo. Instrumentos de evaluación del impacto ambiental. Estudio de impacto preliminar. Consiste en conocer la situación previa según los antecedentes del proyecto. Estudio de impacto parcial. Es aplicado a los proyectos que tienen un impacto negativo mínimo o que puede desaparecer completamente. Estudios de líneas base. Es el estudio de lo que es la geografía del proyecto. Estudio de impacto ambiental avanzado. Aquí es cuando el proyecto, si tiene impactos negativos importantes,
y debe tener un análisis más profundo. La evaluación ambiental estratégica. Aquí se analiza todo lo que son las políticas, las leyes que aplican para el determinado proyecto. Pasos para el impacto ambiental. El examen previo. Se toma en cuenta lo que es la situación actual del proyecto y cuáles son los pasos que se pueden aplicar. El estudio priori identifica los aspectos claves para el desarrollo del proyecto, determinar el alcance. Aquí se enfoca en saber si el estudio que estamos realizando cubre todo lo que queremos obtener o si debemos profundizarlo un poco más. Las investigaciones finales consisten en investigaciones un poco más profundas que nos ayudan a predecir y evaluar el impacto real que va a tener el proyecto en el medio ambiente. La toma de medidas correctivas, aquí es donde se toman las decisiones finales. Estudio de factibilidad económica financiera. El estudio de factibilidad económica se basa en el análisis de los costos y los ingresos obtenidos. Es aquí donde se ve la viabilidad del proyecto según estos dos factores. La factibilidad financiera. Aquí se analiza lo que es la inversión, las fuentes de financiamiento, el capital y el rendimiento del mismo. Siendo así, entonces, la factibilidad económica financiera está basada en lo que es el análisis de costos, los ingresos y las fuentes de financiamiento que debemos obtener para el capital necesario. Es fundamental realizar una serie de análisis que nos permitirán conocer si el proyecto en realidad es viable. Nos permitirán saber si esa inversión que nosotros vamos a realizar vamos a tener rendimiento y va a ser rentable. Existen una serie de análisis que nos permitirán conocer lo que es la factibilidad económica. El principal es en el análisis de mercado. Es aquí donde conocemos el mercado donde vamos a incursionar, todas sus características como lo vimos previamente, y esto se debe hacer en un tiempo específico determinado para este proyecto. El segundo es el análisis económico. Aquí entra en juego todo lo que son los gastos, los ingresos, lo que va a ser los costos que van a aplicarse al proyecto. Para eso debemos hacer una serie de pasos. Primero, lo que es la proyección de los ingresos. Según el estudio de mercado, nos va a poder dar acceso a datos que nos permitirán hacer una proyección bastante conservadora al inicio, entre un 5 y un 10% sobre ese estudio, y debe ser en un lapso de tiempo, según lo que recomiendan los expertos, entre 1 y 3 años. El cálculo de los costos. Se debe tomar en cuenta los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son aquellos que no dependen de lo que son las ventas, como por ejemplo podría ser el alquiler, y los costos variables son los que sí dependen de las ventas, como por ejemplo podría ser la mano de obra. Tenemos el estudio de costo-beneficio. Es aquí donde, según los datos obtenidos de los ingresos y de los costos, vamos a evaluar si los ingresos son mayores que los costos, el proyecto es rentable.
Análisis técnico-económico. Es opcional y se basa en comportamientos anteriores que ha tenido la empresa, como por ejemplo podrían ser las divisas. Luego de que se realicen esta serie de análisis, se van a tomar en cuenta una serie de pasos para lo que es la factibilidad financiera. Lo principal es el capital. Cuando se da inicio a un proyecto, se debe contar con un capital suficiente para que el proyecto sea sustentable por un determinado tiempo, y es aquí donde entra también lo que son los costos que vimos anteriormente. Deben entrar en lo que es esa evaluación del capital. Luego debemos determinar las fuentes de financiamiento del capital. Para pequeñas empresas, la fuente de financiamiento puede ser propia. Ahora, cuando se hablan de grandes empresas, el financiamiento son por terceros, pueden ser bancos o inversionistas. El inversionista participa con la condición de obtener una retribución. Aquí se debe explicar la ganancia que se va a obtener. Luego tenemos lo que es el rendimiento del capital. Aquí se le explica al inversionista la participación que tiene dentro de la empresa y cómo va a hacer sus ganancias. Esto se le puede expresar en cantidades o en porcentajes.